martes, el Señor Jesús me dijo: te estoy revelando esto para que puedas advertir a mi pueblo sobre la gran tribulación que está por venir. Quiero que sean conscientes de las cosas que están a punto de suceder y las que les sucederán a los que se quedarán atrás. Entonces, el martes por la noche después de la comunión de mujeres, sentí dolor en mi cuerpo debido a las muchas visiones del Señor. Muchas de las visiones que experimenté hicieron que mi cuerpo doliera mucho. Pero después de eso, está bien. Ese día después de la reunión de mujeres, estaba descansando cuando de repente salí de mi cuerpo y estaba volando en el aire. Mientras estaba en el aire, podía sentir la presencia de Jesucristo a mi lado. Aunque no podía verlo. Mientras nos movíamos, vi que estábamos frente a un gran almacén. De hecho, estaba viendo almacenes de grandes empresas, incluidos almacenes de grandes centros comerciales. Estábamos parados frente a este almacén cuando me di cuenta de que demonios robustos custodiaban las puertas de estos almacenes que estaban cerrados con candados. Estos demonios estaban custodiando las puertas para que nadie pudiera entrar. Almacén de instrumentos de tortura. Mientras estaba al lado de la puerta, el Señor hizo que se abriera la puerta de este almacén. Cuando se abrió, el Señor me pidió que observara las cosas que estaban guardadas adentro. Cuando miré adentro, vi muchos instrumentos afilados que se usarán durante la gran tribulación para torturar a los hombres y cristianos que quedan atrás. Son todo tipo de instrumentos metálicos y afilados que puedas imaginar. Fueron almacenados en este almacén guardado por demonios. En realidad, los instrumentos afilados que vi eran los instrumentos que usaban los demonios en el infierno, lugar de tormento. Trajeron estos instrumentos de tortura del infierno a la superficie de la tierra para usarlos y torturar a quien se niegue a obtener la marca de la bestia y el sello del anticristo. Había máquinas de tortura diseñadas para torturar a los humanos. Almacén de las Biblias de la religión mundial. Después de visitar el almacén de instrumentos de tortura, el Señor me llevó a otro almacén que estaba guardado por demonios. Cuando se abrió la puerta del almacén, vi bultos de Biblias nuevas. Eran Biblias suficientes para toda la población mundial. Eran existencias interminables de estas Biblias. El Señor me dijo que el diablo está trabajando para establecer una religión mundial. Y después del arrebatamiento, en el periodo de la tribulación, cada iglesia se verá obligada a unirse a la religión ecuménica de un mundo. El Señor me dijo: la Biblia que estás viendo está diseñada para la religión mundial única que fusionará todas las religiones principales del mundo, como el catolicismo, el judaísmo, el islam y otras. Y las personas en la iglesia que se unan a la religión mundial única estarían usando estas Biblias revisadas y corruptas en la gran tribulación. Almacén de una moneda mundial. Después de dejar el almacén donde estaban almacenadas las Biblias de una religión mundial, el Señor me llevó a otro almacén que estaba custodiado por demonios. El Señor me abrió la puerta para ver lo que allí se esconde. Cuando se abrió la puerta, vi acciones tras acciones de una única moneda universal. El Señor dijo: ¿ves esta moneda? Esta es la moneda del mundo que todo el mundo usará después del arrebatamiento en la gran tribulación. Se están haciendo todos los preparativos para que después de que el arcángel toque la trompeta, este sistema monetario mundial sea puesto en circulación en todos los países del mundo. Amado, no te equivoques. El diablo y las élites globales que están en alianza con él están haciendo preparativos y están anticipando la trompeta que tocará el arcángel Miguel. Se están preparando para el control total y la adquisición total. No se dejará piedra sin remover. Almacén de cadenas. Después de visitar las existencias de la moneda de un mundo en este almacén, el Señor Jesucristo me llevó a otro almacén mantenido por demonios. Hizo que la puerta se abriera para que yo pudiera ver las cosas que se guardaban adentro. Vi cadenas, me refiero a cadenas que eran similares a las que se usaban durante la trata transatlántica de esclavos. Estas cadenas se usan en el infierno para los cautivos, y se usarán en aquellos cristianos nacidos de nuevo que se perdieron el rapto. Después del arrebatamiento, aquellos que se negaron a tomar la marca del anticristo serán reunidos y encadenados. Estas cadenas se usarán en cualquier hombre que se niegue a tomar la marca de la bestia. Almacén de dispositivos electrónicos. Después de visitar estas cadenas en ese almacén, el Señor me llevó a otro almacén guardado por demonios. Hizo que se abriera la puerta que estaba cerrada con candado. Como resultado, vi muchos dispositivos electrónicos,
muchas computadoras e instrumentos que se usarán durante la gran tribulación para sellar a la población mundial con la marca del 666. Había todo tipo de sistemas y dispositivos tecnológicamente avanzados que se usarán en orden para marcar la población mundial. Campos de entrenamiento. Después de visitar estos dispositivos y la tecnología del anticristo, el Señor me llevó a un campo de entrenamiento masivo. Vi un gran número de tropas entrenadas para el período venidero y la era de la gran tribulación. Se notaba por su mirada que eran malvados y maliciosos. Jesús me dijo, ¿estás viendo estas tropas? Estos son los soldados que están siendo entrenados para lidiar con los cristianos que se perdieron el rapto durante la gran tribulación. Manejarán a los cristianos que se han negado a obtener la marca y los llevarán a campos de tortura. Estos soldados serán duros y malvados. Torturarán a los cristianos que se quedan atrás. Por lo tanto, están siendo entrenados para manejar a los disidentes cristianos que rechazan la marca. Reino del inframundo. Entonces el Señor me transportó al reino del inframundo. Vi muchos productos que estamos usando en la tierra incluso ahora. Vi muchos artículos como ropa de moda. Vi dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y aparatos electrónicos. Y vi electrodomésticos como televisión y radio. Había productos de maquillaje y productos de higiene que usamos en la superficie de la tierra. Jesús dijo, estas cosas que ven aquí ya están circulando sobre la superficie de la tierra. La gente ya los está usando. Y estos artículos están afectando a la gente, pero durante la gran tribulación, todo lo que la gente usará en la tierra vendrá directamente del inframundo. Nada será hecho por el hombre, todo vendrá del inframundo. Sin embargo, la gente ya está usando estas cosas en la tierra, incluso los cristianos las están comprando. Amado, cuando compre algo, asegúrese de orar antes de usarlo porque estos artículos están diseñados con el propósito de debilitar y corromper a los cristianos nacidos de nuevo y mantener al mundo alejado de la luz del Evangelio y lejos de la presencia de Dios. Entonces el Señor me sacó del reino del inframundo. Fuimos a una iglesia en particular. Fue como después del arrebatamiento, la gente venía a la iglesia cuando había ocurrido el rapto. Y tuve la sensación de que yo también me quedaba atrás. Tenía miedo. Me dije a mí mismo, me quedé atrás, pero tal o cual persona está en el cielo, pero yo me quedé atrás. El Señor me dijo, ves a estos creyentes viniendo a la iglesia, se suponía que iban a ser arrebatados, pero incluso llegan tarde a la iglesia por falta de compromiso. No pueden ser raptados. Luego Jesús me mostró otro cristiano hablando con personas fuera de la iglesia mientras se realizaba el servicio. Jesús me dijo, se suponía que este creyente estaba sentado dentro de la iglesia porque el servicio ya comenzó, pero está fuera hablando con la gente. Con esta actitud, es difícil ser arrebatado. Jesús dijo, mucha gente no se da cuenta de que cuando comienza un servicio en la iglesia, yo estoy allí. Llegan tarde a la iglesia. Se comportan como si yo todavía no estuviera allí. La Biblia dice que donde 2 y 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy. La razón por la que la gente se comporta de esa manera es porque no se dan cuenta y no creen que yo estoy allí. Jesús me mostró a un hombre sentado en la iglesia. Dijo, este hombre viene a la iglesia, pero no cree que yo esté allí. Jesús me mostró otro hombre. Él dijo, este hombre cuando escucha la palabra, siempre piensa que la palabra es para otras personas, no para él mismo. Sin embargo, la palabra está dirigida y entregada para él. Jesús me mostró personas que no pueden ser arrebatadas porque no tienen una vida de oración. Sin embargo, la oración es uno de los pilares de la vida cristiana. Si no puede orar, tiene un problema grave. Otros no pudieron ser arrebatados por ignorancia. No pudieron estudiar la palabra. Cuando todas estas personas se dieron cuenta de que el arrebatamiento sucedió, se emocionaron. Otros se derrumbaron en el suelo, pero no estaban muertos. La mayoría de estas personas que quedaron atrás pensaban que habían hecho lo suficiente para ser arrebatadas. Pero nunca supieron que tenían cosas que arreglar en sus vidas. Amado, si piensas que estás listo para el rapto, será prudente que le pidas al Señor que te revele cosas ocultas que pueden ser un obstáculo. No querrás descubrir que tenías un problema oculto que te impidió subir. El Señor me mostró, miembros de muchas iglesias que se habían perdido el rapto. Pude ver consternación y desesperanza.
Incluso los miembros del Ministerio de Santidad se quedaron atrás en gran número. La gente lloraba en el suelo y lloraba y se lamentaba. La gravedad de la situación era tal que muchos querían suicidarse y estrangularse. Pero el Señor Jesús me dijo, después del rapto, la muerte no será posible por algún tiempo. Apocalipsis 9 versos 5 y 6 dice, y les fue dado que no los mataran, sino que fueran atormentados por 5 meses. Y su tormento fue como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Y anhelarán morir, y la muerte huirá de ellos. Jesús dijo, incluso si te envenenas después del rapto, sentirás el efecto del veneno, pero no morirás. Puedes lanzarte desde un edificio, quedarás gravemente herido, pero no morirás. Mientras viajaba con el Señor, había llanto y llanto por todas partes. Estos cristianos que quedaron atrás sabían que algo malo y terrible estaba en camino. Sabían que un horror y un terror impensables estaban en camino para la humanidad. Mientras los cristianos se lamentaban, vi grupos de personas que entraban a las iglesias para burlarse de estos cristianos que se quedaron atrás. Se estaban burlando de estos cristianos. Pero debido a que estos cristianos conocían la gravedad de la situación, no les prestaron atención. La gravedad de esta situación fue tal que incluso si alguien te abofeteó, no le harás caso por la gravedad y la magnitud de este evento global que ha sucedido. La gente lloraba tanto que, en algún momento, incluso sus lágrimas se secaron, sin embargo, seguían llorando porque estaban en gran dolor y trauma. Se notaba que estaban forzando sus gritos, pero no había más lágrimas goteando de sus ojos. Sin embargo, estaban sufriendo. Después de presenciar a los que se quedaron atrás, vi a las autoridades movilizar a la población para darles la marca de la bestia. Las personas que se negaron a obtener la marca fueron llevadas dentro de un vehículo que parece un camión de carga que transporta mercancías. Como me quedé atrás en esta visión, todos fuimos cargados en uno de los camiones de carga y nos llevaron al almacén donde el Señor mostró los instrumentos de tortura del infierno que fueron traídos a la superficie de la tierra. Noté que cuando nos llevaron dentro de estos camiones de carga, estábamos apretujados como sardinas de una manera deshumanizadora. Este sufrimiento realmente comenzó dentro de ese camión porque ni siquiera podíamos respirar adecuadamente. Cuando llegamos a estos almacenes nos dejaron allí. Amado, cuando mires estos almacenes, temerás porque no hay salidas. Inmediatamente, después de que nos metieron en el almacén, todos pudieron ver la tortura y los instrumentos afilados colocados y bien dispuestos por todo el lugar. Comenzaron a llevar a las personas una a una para torturarlas. Donde estaba parado pude ver un tanque lleno de aceite caliente. Vi otro tanque lleno de ácido. Vi otro tanque lleno de fuego. Vi otro tanque lleno de agua hirviendo. Vi muchas máquinas que se suponía que debían torturar a la gente de una manera extremadamente insoportable. La Biblia dice en Apocalipsis 9 verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Y anhelarán morir, y la muerte huirá de ellos. Muchos instrumentos estaban destinados a atormentarnos a fin de obligarnos a aceptar la marca del anticristo. Se llevaron algunas personas para torturarlas. Donde yo estaba, podía ver todo lo que estaba sucediendo. Se hicieron cosas frente a la multitud para que pudieran presenciar la tortura y el tormento que les sucedía a los cautivos. De esa forma los demás temerán y aceptarán la marca de la bestia. Vi a un hombre que fue llevado y arrojado dentro del tanque de aceite caliente. El hombre gritaba y chillaba, pero no se estaba muriendo. Otro hombre fue colocado en el tanque de ácido, estaba gritando. Otro hombre fue colocado dentro del agua hirviendo y estaba llorando mientras se quemaba. Otro hombre fue colocado en una máquina. Toda esta gente gritaba de dolor. Estas torturas fácilmente podrían haberlos matado, pero no estaban muriendo. Todo esto sucedía frente a las multitudes de cristianos que se quedaron atrás. Mientras asistíamos a la tortura, la gente empezó a darse por vencida. Mucha gente empezó a pedir la marca del anticristo por miedo a estas torturas que estaban presenciando. Esta gente estaba recibiendo la marca. Una vez que las personas aceptaran recibir la marca, fueran liberadas y abandonaran el lugar de tortura. Lo que estábamos presenciando era un horror impensable que nunca podríamos imaginar. Mientras observábamos las torturas, entraron en el almacén otro grupo de personas.
Cuando sacaron de estos tanques a las personas que estaban en los tanques de ácido, aceite caliente y agua caliente, notamos que no les quedaba más carne en los huesos. Eran solo esqueletos y, sin embargo, no estaban muertos. Estas personas no tenían más carne, pero no estaban muertas. No habrá muerte en ese tiempo. La Biblia dice que la gente buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Tendrán mucho dolor, pero no morirán. Estas personas eran esqueletos, pero podían hablar y moverse. Incluso en su condición esquelética, continúan siendo torturados. Otro grupo de cristianos fue colocado en una máquina de tortura. Esta máquina les estaba quitando la piel. Se les quitó la capa superior de piel y lo que quedó fue carne roja. Después de que el primer grupo fue torturado, el segundo grupo se sumergió profundamente en los tanques de aceite caliente y ácido para torturar. Mientras tanto, los camiones de carga dejaron a los recién llegados. Mientras se infligía la tortura al segundo grupo, las personas que estaban allí esperando su turno se estaban rindiendo. No podían creer lo que estaban viendo. Solicitaban obtener la marca 666 y fueron liberados de este campo de tortura una vez que recibieron la marca. Cuando fue mi turno me llevaron. Tenían una forma de eliminar el vello natural de las mujeres. Me metieron dentro de una máquina y me metieron la cabeza dentro donde había aceite caliente. Amado, imagina tu cabeza dentro del aceite caliente, ¿cómo te sentirías? Había algo dentro de esa máquina que estaba llena de aceite caliente. Colocarían tu cabeza allí y luego presionarían un botón. Como resultado, su cabeza entrará en esa máquina y todo su cabello natural se quemará con aceite caliente. Fue duro para mí porque después de sacarme de esa máquina, me llevaron a otro lugar de tortura. Me colocaron en una máquina donde me sacaron los ojos de las órbitas. En tiempos normales, habría muerto de dolor, pero la muerte se niega a recibir las almas de las personas. Luego me llevaron a otra máquina donde me arrancaron las uñas como en el periodo de la Inquisición. Amado, te abrirán el estómago y te quitarán el intestino, pero no morirás. Te pondrán en un dolor terrible e insoportable que puedas imaginar. Estas son cosas que están preparando para los cristianos que se queden atrás. Por lo tanto, amados, esforcémonos por alcanzar la perfección porque algo terrible sucederá después del rapto. El diablo está planeando cosas malas para los cristianos que se quedarán atrás, pero gracias a Dios que está revelando la humanidad del futuro para que podamos tomar medidas y evitar la gran tribulación. Si estás escuchando esta advertencia del Señor, te ruego que no la tomes a la ligera porque el horror vendrá después del arrebatamiento. Prepárese para escapar de las cosas que están a punto de suceder. Este no es el momento para relajarse y vivir de la manera que desea. El Señor me ha concedido experimentar en el Espíritu las torturas de la gran tribulación y he sufrido. Por eso te lo advierto. Después de pasar por todo esto, el Señor me devolvió el Espíritu a mi cuerpo. Cuando desperté me sentí extremadamente cansada y durante 2 días no pude levantarme porque sentía el dolor en todas partes. A menudo, las cosas que suceden en el mundo espiritual tienen un efecto en el cuerpo físico. Estaba sintiendo el dolor de la tortura que había experimentado en ese sueño en mi cuerpo durante 2 días. Si bien el dolor no terminó, el Señor regresó. Vi que el clima